es que la popularidad no se decreta, se conquista. 1470. 1470. Ecos de Naranjito. Imparables. Listo. Muy buenos días, Naranjito. Nosotros somos los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nosotros estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos para estar aquí con cada uno de ustedes. Entonces, para presentarse un poquito, para que nos conozcan un poquito mejor, yo soy Elder Giri. Yo tengo 20 años, yo soy de los Estados Unidos, yo tengo 17 meses aquí en el Ecuador y me gusta muchísimo. Yo recién vengo de Machala. Entonces es la tercera vez, mi tercera semana aquí en la ciudad de Naranjito y me gusta muchísimo. Naranjito es una ciudad muy linda y hay mucha buena gente acá. Y estoy aquí con otro compañero hoy día. Hola, soy nuevo. Yo soy Edward Barrera y tengo 5 meses aquí en Ecuador. Estoy aprendiendo español y también soy un misionero por la Iglesia de Jesucristo. Y ya estamos aquí para compartir con ustedes. Entonces, hoy quisiéramos hablar un poquito sobre el Evangelio de Jesucristo. Sabemos que cuando Jesús vino acá a la tierra, Él hizo muchísimas buenas cosas para nosotros, para que nosotros podamos tener la salvación, para que tengamos salvación. Eso es lo que Él desea para nosotros, es que tengamos una vida feliz. No solo en esta vida, pero también en la vida que viene. En todos los aspectos de nuestras vidas, Dios desea que seamos personas felices, que tengamos una vida tranquila. Entonces, por eso Jesús vino acá a la tierra. Y sabemos que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchísimas buenas cosas. Ya de Barrera, ¿qué recuerdas? ¿Cuáles son algunas buenas cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí? Bueno, cuando Él fue aquí, Él fue administrando a las personas aquí en las Américas. Just your mouth. Ok, chévere. Bueno, Él fue como en Jerusalén administrando a todos. Él fue ayudando, haciendo servicio, Él fue haciendo milagros para todos los hijos puedan tener como feliz en esta vida. Y bueno, Él también fue un ejemplo para guiarnos a saber cuál cosas necesitamos hacer para mejorar y regresar a Dios. Y sabemos que durante su ministerio aquí en el mundo, Jesús, como explicó mi compañero, hizo muchísimas buenas cosas. Él hizo muchos milagros, ayudó a las personas a se levantar de los muertos. Él sufrió y murió por causa de nosotros. Y mediante esas buenas acciones, Él también nos enseñó y nos mostró su evangelio, que son 5 pasos que nosotros podemos hacer para recibir la salvación, para recibir la vida eterna. Entonces, ese evangelio son 5 pasos que nosotros debemos hacer si realmente queremos recibir esta salvación. En este evangelio, los pasos son la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Sabemos que mediante esos 5 pasos nosotros podemos recibir la salvación. Y hoy día quisiéramos enfocarnos un poquito en cada uno de los pasos y lo que nosotros debemos hacer para hacer esos pasos y recibir esas bendiciones. Entonces, ese primer paso es la fe. Vemos que todo empieza con la fe. Sin la fe no vamos a tener nada, no vamos a recibir felicidad, no vamos a creer. Entonces, hay 2 versículos en la Biblia que me gustaría leer que explican un poquito sobre la fe. Entonces, primero, ese es en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y después versículo 6. Entonces, su primer versículo dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ese versículo aprendemos que la fe es lo que nosotros esperamos y no vemos. Y en versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que es guardador de los que le buscan. Entonces de eso nosotros entendemos que
es imposible acercarnos más a Dios sin la fe. Sí o sí debemos tener esa fe. Entonces esa es la primera parte de la fe, es esa creencia, esa esperanza por las cosas que no se ven. Por ejemplo, a Dios. Obviamente no podemos ver a Dios, pero sabemos que Él existe porque tenemos la fe, tenemos la creencia, tenemos la esperanza que Él realmente existe. Pero también sabemos que hay evidencia que Él realmente existió mediante la Biblia y las enseñanzas. Entonces esa es la primera parte de la fe, es la creencia, la esperanza. Este amor que nosotros tenemos en nuestros corazones, que Dios realmente existe y quiere que tengamos esa felicidad. Pero también hay otro versículo que me encanta, que está en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, que también me gusta leer, que habla acerca de la fe. Entonces en Santiago 2, 17 dice, así también la fe, si no tienen obras, es muerta en sí misma. Entonces eso es algo que es bien claro y me gusta muchísimo. Que no tenemos que pensar o dudar sobre ese versículo, sobre esa escritura. Es una escritura bien clara. La fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, significa que debemos actuar en nuestra fe. Y un ejemplo que me gusta muchísimo es, digamos, si yo quisiera encontrar un nuevo trabajo, yo no tengo trabajo y necesito plata, obviamente, para vivir en ese mundo. Entonces, yo necesito ese trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para encontrar ese trabajo? Tengo que poner mis pilas, tengo que salir de la casa, tengo que poner la ropa chévere y buscar por ese trabajo para encontrar ese trabajo. Porque si duermo todo el día, no salgo y no hago nada para encontrar ese trabajo, nunca voy a encontrarlo. No importa si tengo la creencia y la esperanza que voy a tener un trabajo, si no salgo, si no busco ese trabajo, nunca voy a encontrarlo. Y es lo mismo con Dios, es lo mismo con nuestras creencias en Dios. A veces digamos y decimos que nosotros tenemos esta esperanza en Dios. Digamos, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo haría cualquier cosa por Dios, pero no estamos actuando, no estamos haciendo nada para realmente actuar en esta fe. Y eso es algo muy, muy triste, porque Dios desea que tengamos una fe verdadera, que no tengamos una fe muerta. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer para actuar en esa fe, porque Dios necesita que actuemos en esa fe. Entonces, una cosa que nosotros podemos hacer para actuar en esa fe es el segundo paso del Evangelio de Jesucristo, que es el arrepentimiento. Y es como el arrepentimiento, es como acción. Esta acción nosotros podemos tener para actuar, para mejorar nuestras vidas. Es un don de Jesucristo. Y cuando Él sufrió en el jardín de Getsemaní, Él sufrió por cada uno de nosotros. Para nosotros podemos tener esta oportunidad para ser limpios. Hay una escritura en Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice, venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán, emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es como nuestros pecados no necesitan hacer con nosotros, como durante toda esta vida de la vida después. Es gracias a Jesucristo, nosotros podemos ser limpios. Nosotros tenemos esta oportunidad. Y bueno, es como podemos arrepentirse para aceptar este regalo. Bueno, nosotros primero necesitamos como ver ese error en nuestras vidas. Y después de esto, nosotros necesitamos decir lo siento a Dios. Y así todo nosotros podemos hacer para cambiar. Esa es parte de la fe. A mostrar nuestra habilidad para cambiar. Todo podemos para Dios. Y tratar para ser mejores. Y después de eso, es seguir. Cuando nosotros seguir arrepentiendo cada día, nosotros estamos mejorando. Y cuando estamos haciendo eso, nosotros también estamos haciendo las buenas cosas cada día. Es como después de eso, con el arrepentimiento, nosotros estamos limpios. Pero, ¿cómo podemos recibir como remisión de este
pecado nosotros hacemos. Ese es con el bautismo. Y sabemos que este arrepentimiento es algo necesario para recibir el perdón por todos nuestros pecados. Debemos arrepentirnos, pero también hay que recibir una limpieza, una remisión de nuestros pecados para empezar nuevamente, para tener otro inicio en nuestras vidas. Entonces, el bautismo es algo muy interesante y nosotros hemos hablado del bautismo antes, pero sabemos que es algo necesario para recibir la salvación. Entonces, algo chévere sobre el bautismo es el primer paso que nosotros hacemos para acercarnos a Dios, porque el bautismo es una ordenanza. Una ordenanza es algo que hacemos para acercarnos más a Dios. Es como una acción más grande que solo el arrepentimiento o solo de tener la fe o de arrepentirnos. El bautismo es una ordenanza porque es un convenio. Un convenio es una promesa que nosotros hacemos a Dios. Y Dios también nos promete algo. Es como un pacto, un contrato. Nosotros prometemos que vamos a guardar los mandamientos y Dios nos promete algunas bendiciones. Entonces, hay muchas maneras y formas en que las personas hacen los bautismos hoy en día. Hay muchísimos ejemplos. Pero sabemos que en el libro de Mateo nosotros podemos leer de la historia del bautismo de Jesucristo. Y gracias a este ejemplo realmente no tenemos que pensar y dudar en cómo es el bautismo correcto. Porque Jesús nos mostró la manera correcta en que nosotros debemos ser bautizados. Entonces voy a leer un pequeño versículo que está en el libro de Mateo. Capítulo 3, versículos, voy a leer 13, 14, 15, 16 y 17. Esa es la historia del bautismo de Jesucristo, como dice en la Biblia. Entonces, empezando con versículo 13, dice: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: Permítalo ahora, porque así nos conviene cumplir con toda justicia. Entonces se le permitió. Entonces esa primera parte es cuando Jesús habló con Juan el Bautista, porque obviamente Jesús, siendo perfecto, realmente no necesitaba bautizarse, él no tenía esa necesidad. Pero él sí se bautizó para mostrarnos la manera correcta y la forma en que nosotros debemos ser bautizados. Entonces en versículo 16, esa es la forma en que Jesús se bautizó. Dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua. Y ahí aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y ahí aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces de eso sabemos y podemos aprender que Jesús se subió completamente abajo del agua durante su bautismo. Entonces esa es la importancia del bautismo, es los tres requisitos que Jesús nos enseñó en ese versículo. Primero, él se bautizó por Juan el Bautista, alguien que tuvo el poder y la autoridad de Dios para hacer los bautismos. En los días de Jesucristo, Juan recibió ese poder y autoridad de Dios porque él era un descendiente de Aarón en el Antiguo Testamento y él recibió ese poder y autoridad. Después, Jesús se bautizó en el río de Jordán, el río Jordán por inmersión. Como dice en ese versículo, con todo su cuerpo abajo del agua. Él se subió completamente abajo del agua. Significa que nosotros también debemos ser bautizados completamente abajo del agua. Y más que todo, Jesús se bautizó a los 30 años. Y eso no significa que debemos esperar hasta que tengamos 30 años para bautizarnos. Pero lo que sí significa es que debemos tener el conocimiento entre lo bueno y de lo malo, para que realmente sepamos lo que estamos haciendo, para recibir ese bautismo. Entonces, mediante ese bautismo hay algunas promesas y bendiciones que Dios nos prometió. Primero, Dios nos promete que vamos a recibir el perdón por todos nuestros pecados. Nosotros realmente tendremos la oportunidad para ser limpiados y librados de todas las malas cosas que hemos hecho en nuestras vidas. Entonces, es una bendición muy especial. También tenemos la promesa que vamos a recibir un don muy especial, un compañero constante. Y ese compañero podemos leer en versículo 16 cuando dice: Y el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ese don que recibimos después de la ordenanza del bautismo se llama el don del Espíritu Santo. Es con el don del Espíritu Santo nosotros recibimos después del bautismo. Es como nosotros podemos saber las cosas como en cualquier momento, literalmente.
Es como yo tengo en escritura. Es en Moroni, capítulo 10, versículo 4 a 7. Y dice, y cuando recibáis esas cosas, el Espíritu, quizás exhortaros a que preguntáis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdades estas cosas. Y si pedéis con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas, y cualquier cosa que es buena, es justa y verdadera. Por lo tanto, nada que sea bueno niega al Cristo. Antes bien reconoce que Él existe. Y por el poder del Espíritu Santo podréis saber que Él existe. Por lo que quisiera exhortaros a que no neguéis el poder de Dios, porque Él obra por poder de acuerdo con la fe de los hijos y de los hombres. Lo mismo hoy, mañana y para siempre. El Espíritu Santo es un guía para nosotros. El Espíritu Santo va a testificar a Jesucristo y también en las cosas nosotros tenemos en cada día, en cualquier cosa. Si es buena, es de Dios y es de Jesucristo. Y el Espíritu Santo va a testificar acerca de esa. Pero también el Espíritu Santo va a ayudarnos en nuestras vidas. Si nosotros tenemos muchas cosas pasando en nuestras vidas, con trabajo, escuela y cualquier otra cosa. Si nosotros podemos tener el Espíritu Santo actuando en fe para saber qué necesitamos hacer después, y si estamos trabajando por eso, el Espíritu Santo para ayudarnos. Es una promesa y es una bendición de Jesucristo y Dios. El Espíritu Santo es como un espíritu y Él va a ayudarnos en la manera de un espíritu. Por eso necesitamos tratar para hacer todo podemos para ser listo, para recibir el Espíritu. Y es como nosotros podemos recibir el Espíritu por medio de haciendo obras buenas. Y esa es como obedecer los mandamientos, las leyes, orar, leer las Escrituras y tratar para ser fieles. Y parte de eso es perseverar hasta el fin. Y sabemos que eso, al perseverar hasta el fin, es el último paso en este Evangelio de Jesucristo. Es la última cosa que tenemos que hacer, porque sabemos que el bautismo realmente no es el fin. Sabemos que el bautismo solo es el inicio. El bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo, es la puerta de nuestras vidas. Por ejemplo, si yo quisiera entrar a mi casa, a su casa, primero tengo que pasar por la puerta. Y eso mismo con Dios. A veces decimos que queremos empezar otra vida con Dios, una nueva vida con Dios. Tenemos que pasar por la puerta para entrar a esa vida con Dios, para recibir esas bendiciones. Y hay un versículo en Mateo que me encanta, que habla acerca de eso. Y dice, y seréis aborrecidos por todo por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando nosotros perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Seremos salvos. No es tan complicado, no es tan difícil. Si nosotros continuamos haciendo las cosas buenas en nuestras vidas, ahí podemos recibir la salvación. Nosotros vamos a continuar aprendiendo después del bautismo. Por eso es el inicio. Por eso es el primer paso en nuestras vidas. De hecho, hay una historia aquí en la Biblia que me gusta muchísimo, que está en el libro de Hechos, capítulo 8. Y eso habla acerca de un hombre que estaba buscando la verdad en su vida. Y él estaba buscando por Jesucristo y él quiso acercarse más a Dios, pero él no sabía cómo. Entonces, voy a leer un poquito que habla acerca de un hombre que se llamaba Felipe. Y tenemos Felipe y el apóstol se llamaba Felipe, ¿ok? Entonces, él era el apóstol y el hombre se llamaba Enoco. Entonces, ese versículo empezando con versículo
35, Hechos capítulo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, en ese momento, Felipe y Eunuco estaban viajando en un carro. Y Felipe justo terminó de explicar el evangelio de Jesucristo como nosotros justo explicamos. Entonces, en versículo 36 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces el eunuco estaba preguntando a un apóstol de Dios qué es lo que él necesitaba hacer para poder ser bautizado. Él quiso bautizarse, pero él no sabía los requisitos, las necesidades. Entonces, en versículo 37 podemos leer de las necesidades que nosotros como humanos necesitamos para ser bautizados. Dice: y Felipe dijo: si crees que todo corazón, bien puedes. Si crees que todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, esa es la respuesta. En 37 el apóstol le preguntó si tú lo crees con todo tu corazón. Luego dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces él tuvo esa creencia que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? En 38 dice: bueno, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces ese hombre eunuco se bautizó en un día nada más, menos que un día, 1 hora. Ellos estaban viajando en el carro y se bajaron al agua y él se bautizó. Eso es algo muy, muy especial. Es que él literalmente se bautizó después un día nada más, porque realmente para Dios el bautismo es el inicio. Es el primer paso que nosotros tomamos en nuestras vidas. Y sabemos que obviamente hablamos del bautismo porque es la manera en que podemos recibir más bendiciones. Yo personalmente sé que cada uno de ustedes también quieren recibir más bendiciones en sus vidas. Y realmente testifico que el bautismo es la puerta de nuestras vidas, que el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Yo he sentido el don del Espíritu Santo en mi vida y yo sé que el Espíritu Santo existe. Y con este don podemos continuar a hacer las cosas buenas en nuestras vidas. Entonces no tengan miedo, no duren, no tengan esa vergüenza en el bautismo. No tengan miedo que no van a ser perfectos después, porque no vamos a ser perfectos después, pero vamos a continuar aprendiendo cada día. Yo realmente testifico que Jesucristo vive y que esa es su iglesia, que Él nos ama muchísimo. Y con eso yo quiero compartir mi testimonio también y una escritura. Es en Alma, en el libro de Mormón, versículo 21, y dice: y ahora bien, como decía, conociente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas del mundo, modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Y entonces con esa, nosotros solo necesitamos tener el deseo. Si nosotros queremos acercarse a Dios y Jesucristo, solo necesitamos trabajar para hacer esas cosas ahora. Y yo tengo un testimonio acerca de esas cosas, que si actuamos sin ese conocimiento perfecto, pero para tratar a mejorar con ese cada día, nosotros va a ver las bendiciones, nosotros va a recibir. Y yo convertí a eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando en el jardín al pensar en mí, Jesús